esta hermosa carta en donde nos muestra el Evangelio, la forma que Jesucristo nos justificó delante de Dios. Esto es lo que Pablo demuestra en esta carta a los romanos. Imagínense que él quería ir a visitarles a ellos y antepone esta carta para que ellos entiendan cómo fue que Cristo les justificó a ellos en la cruz. Habla mucho de la fe, habla mucho de la salvación, y en estos últimos capítulos del 9, el 10 y el 11 está explicando cómo Dios soberanamente salvó a los judíos primeramente y cómo vino la salvación a los gentiles. Eso está explicando el apóstol Pablo en su carta, y nosotros que éramos gentiles, que ahora somos uno en Cristo con los judíos, salvos, tenemos que entender cómo vino la salvación. Y lo que hoy él va a explicar en su carta es la continuación de la carta anterior. Él explica ahora con dos ilustraciones, haciendo un símil de qué es lo que pasó con los judíos y con los gentiles que hemos estudiado el domingo pasado. Vamos a leer en el capítulo 11 de Romanos. Y en el capítulo 16 empezamos hoy hasta el 24. Dice así, versículo 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Por qué? Si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y si aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, los judíos, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado, que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, los judíos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Oramos. Gracias, Padre, por esta hermosa mañana. Gracias porque tu palabra está para entenderlas y tú te has comunicado con nosotros de la forma que nosotros podemos entender. Por eso te agradecemos, te has revelado a nosotros. Gracias por Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias por esta porción de tu palabra que queremos pasar a explicar ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón del domingo pasado lo pusimos el soberano propósito de Dios en la salvación de los judíos y gentiles. Parte 1. Hoy es parte 2. Y volvemos a repetir, el soberano propósito de Dios en la salvación de judíos y gentiles. Quiero anunciar la primera parte de nuestro sermón. Y dice, Dios injertó al gentil del olivo silvestre al tronco del buen olivo o del olivo natural. Vuelvo a leer, Dios injertó al gentil del olivo silvestre al tronco del buen olivo, o el olivo natural. Dice el versículo 16,
el apóstol Pablo, si las primicias son santas, lo es la masa restante. Bueno, nuestro contexto, hermanos, del domingo pasado, que hemos estudiado, decía que Israel sería incluido de nuevo al plan de redención del Señor, aunque nunca fueron excluidos del todo o para siempre, sino que fue temporalmente. Porque ellos negaron a Cristo, ellos tropezaron con la cruz de Cristo. Entonces Dios los excluyó de forma temporal, prometiendo que alguna vez de nuevo serían injertados en el olivo natural. El apóstol Pablo quiere defender esta verdad con dos ilustraciones que él escribe en esta parte de Romanos: la masa del pan y el olivo natural. Con estas dos ilustraciones él defiende que los judíos volverán a ser injertados o volverán a ser incluidos en el plan de redención eterno que Dios tiene para los judíos y para los gentiles. Por lo que se lee en la carta del apóstol, aquí en la iglesia de Roma había un ambiente probablemente de orgullo y altivez de parte de los gentiles hacia los judíos. Y entonces Pablo desata una serie de advertencias en contra de los gentiles conversos y que estaban siendo presuntuosos contra los judíos. Me imagino a la iglesia de Roma, como dije, no sabemos si se han reunido en casas o se han reunido en un lugar, y supongamos que esta iglesia es la iglesia de Roma, que acá se reunían los gentiles, se han sentado los gentiles conversos y acá los judíos conversos. Entonces los gentiles empezaron a ser numerosos y empezaron ellos a ser presuntuosos y mirando de arriba a los judíos. Porque ellos saben que los judíos fueron excluidos por un tiempo, temporalmente, del plan de redención de Dios. Entonces se comenzaron a hacer altivos. Pablo va a explicar con dos ilustraciones, con dos símiles, qué es lo que va a pasar con el pueblo gentil. Y que advierta a los gentiles que no se pongan altaneros ni altivos contra los judíos. Son el pueblo de Dios. Son el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios. Bueno, Pablo empieza a explicar todo lo que venía diciendo en su carta, lo que leímos el domingo pasado, en cuanto a la inserción de los gentiles y exclusión de los judíos inconversos en el plan de redención. Pero ahora lo hace utilizando un recurso literario muy importante de comparación llamado símil, y la Biblia está llena de ellas. En toda la Biblia, el recurso natural, en muchas partes de la Biblia se utiliza este recurso literario. ¿Qué es un símil? Bueno, es una comparación directa de una cosa con otra para dar una idea más viva de una de ellas. Pablo está comparando a la masa que se presentaba como ofrenda a Dios y al olivo a Israel, para que se entienda qué es lo que quiere, qué es lo que pasa con Israel y qué pasó con Israel y qué va a pasar y qué pasa con los judíos. O qué pasó con los judíos. Pablo hace, en primer lugar, un símil entre la masa de harina y las primicias que se ofrece a Dios como parte de una ofrenda, para explicar a los gentiles qué significado tiene Israel para Dios. ¿Qué significado tiene Israel para Dios? Es interesante que la palabra primicia, acá dice lo que leímos en el versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Bueno, en Números, voy a leer, en el capítulo 15, del 17 al 21, los judíos, cuando llegaron a la tierra prometida, empezaron a presentar ofrendas a Dios toda la vida. Siempre que estuvieron caminando, ellos presentaban ofrendas a Dios. Y dice acá un mandamiento que Dios tuvo para Moisés. También habló Jehová a Moisés diciendo, Números, dice, habla a los hijos de Israel y diles,
cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo le estoy llevando, os llevo, hacia la tierra prometida, cuando comencéis a comer pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ahí están las primicias, de lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa, diréis a Jehová, ofrenda por vuestras generaciones. De aquí saca el apóstol Pablo para hacer entender a los gentiles de que Israel tiene que ver con la masa y con las primicias. Bueno, la palabra primicia es aparché, es aquella ofrenda que se hacía de los primeros frutos de cualquier cosa, en este caso de una masa, pero acá dice de cualquier cosa o animal o una cosecha. Es la primera porción de una ofrenda que era apartada específicamente para Dios. Cuando el israelita plantaba mandioca, el primer liño, el primer fruto era para Dios. De todo lo que había, el primer animal era para Dios. Era ofrenda para Dios, primicia de los frutos. Bueno, Pablo habla acá y le dice que cuando uno hace una masa, lo primero le da a Dios es santo, pero también es la masa restante. Todo lo que se amasó es santo. ¿Qué quería decir con esto Pablo? Pablo está comunicando a la iglesia de Roma, mayoritariamente gentil en sus miembros, comparando a todo Israel con la masa de harina y que si de ella se quita una parte como primicia, lo primero que se ofrece a Dios, tanto la primicia que es ofrecida pertenece a Dios, pero también toda la masa que resta es consagrada y santa. Por lo tanto, también pertenece a Dios. ¿Qué quería decir Pablo? Todo Israel pertenece a Dios y es santo. Y es santo. Recordemos y tengamos en cuenta siempre, todos los israelitas que creen y creerán en el Mesías pertenecen a Dios. Es toda la masa. Aún si la primera primicia se ofrenda a Dios. Pablo le está diciendo a los gentiles, los judíos que se convirtieron primero son santos, pero también el resto que se va a convertir son santos para Dios. Está haciendo con esta comparación. Y es interesante este comentarista, John Stott, dice algo con respecto a esto que leí, que cuando se consagra una porción representativa a Dios, la totalidad pasa a ser de Él. De la misma manera, cuando los primeros conversos judíos aceptaron el mensaje, es viable esperar la conversión del resto, como va a suceder cuando el Mesías venga a la tierra para gobernar por 1000 años en Jerusalén. Es decir, así como toda la masa restante representa a todo Israel que algún día será salvo, y importante siempre aclarar, y vuelvo a repetir, lo que aceptan a su Mesías en su regreso. Y esto va a ocurrir en un futuro, cuando Cristo venga, la masa restante. Esto que voy a pasar a leer ahora tiene que ver con una postura doctrinal que un grupo de hermanos cristianos creen o no creen en un reino milenial futuro y que no existe una dispensación futura llamada el milenio, donde la Biblia dice que Cristo como cabeza gobernará desde su pueblo Israel por 1000 años con toda la tierra. Bueno, esta postura doctrinal se llama amilenialismo, o sea, no creer que no existe el milenio, y creen que el trato de Dios con Israel terminó cuando Israel rechazó a Cristo. Incluso que Israel, creen algunos, fue sustituida por la iglesia. Ellos dicen, terminó el trato de Dios con Israel, terminó para siempre, ahora la iglesia suplantó a Israel. Y eso la Biblia no dice. Nosotros somos otro pueblo, somos un pueblo adquirido por Dios. Israel está en el pensamiento de Dios, que Dios lo va a incluir de nuevo, dice la Biblia, y es lo que estamos estudiando hoy. Por ahora la iglesia está haciendo lo que Israel debería hacer, evangelizando a todo el mundo. La pregunta
Sin embargo, esto quiero decir, sin el ánimo de levantar posturas para polemizar ni desacreditar a otras personas, a otros hermanos que creen lo otro, son doctrinas secundarias, en fin. Pero voy a leer lo que un amillennialista escribió sobre si Dios se alejó para siempre de su pueblo con quien hizo un pacto. Esto escribió un amillennialista. La pregunta es esta: ¿desechó para siempre Dios a Israel, a su pueblo? John Murray, un líder amillennialista, hace esta sorprendente observación. Él dice: no puede existir un rechazo irremediable de Israel. La santidad teocrática no se puede abolir y un día será vindicado con la plenitud de la restauración de Israel. Él escribe esto. Él dice: no puede ser que Dios se haya olvidado de su pacto. Él hizo un pacto. Está bien que Israel sea excluido en este tiempo, pero Israel volverá a ser restaurado. Con esto afirma Murray que el Señor, a fin de ser fiel a su palabra, el Señor debe proveer una salvación futura para los judíos. Y tiene mucha razón. Israel aún no ha visto el cumplimiento pleno de la promesa de Dios en su pacto con Abraham. Todavía no dio plenamente. Eso llegará en un tiempo futuro. Por eso esto que vamos a estudiar a continuación también es parte de la promesa de Dios a Abraham con respecto a Israel. Dice el capítulo 11, 16, la parte B. Lean ahí. Y si la raíz es santa, la otra ilustración, la segunda ilustración empieza ahora. La primera ya está, la masa. Ahora empieza la segunda. Dice: y si la raíz es santa, también lo son las ramas. El apóstol Pablo trae un segundo símil para su audiencia, citando al olivo, comparándolo con Israel. El olivo bueno, porque había dos clases de olivo en Palestina. El olivo bueno es el que se cultiva en los huertos en toda Palestina. Se aceptaba como emblema de Israel, como también era el caso de la vid en su generalidad. A pesar de en el capítulo 15 Jesucristo dice: yo soy la vid, también la vid era comparado con Israel por los frutos que daba. Voy a leer lo que dice Jeremías 11:16 respecto a Israel, cómo Dios lo compara con un olivo. Dice: olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre, le dice Israel a su pueblo. Lo compara con olivo, hermoso. A la voz del recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. ¿Qué pasó con ese olivo? Acá Jeremías, como profeta, estaba vaticinando lo que ocurriría a un Israel desobediente que iba a ir a cautiverio a Babilonia. Vinieron otros pueblos, Nabucodonosor, y lo llevó a Babilonia. Pero primero dice de él: olivo verde, hermoso en su fruto, en el tiempo que era obediente. Pero él dice: llamó Jehová tu nombre, pero a la voz del recio estrépito hizo encender luego sobre él y quebraron sus ramas. Israel fue a cautiverio por 70 años por su desobediencia. Pero también Oseas dice algo sobre el olivo, comparándolo con Israel, y dice: se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Acá Oseas ruega a Israel volver a Dios y le promete un hermoso futuro de redención. Dice: se encenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Cuando vuelva a Israel va a suceder esto con él, por como lo dijo el profeta Oseas. Pablo habla de una raíz y las ramas, que son partes de un árbol, en este caso del olivo. Y si la raíz, que muchos comentaristas interpretan
es Abraham y los otros patriarcas, como Isaac y Jacob, son santos, la raíz. Entonces las ramas, que son los descendientes, también lo son, los judíos creyentes. La raíz es santa, los patriarcas de aquella época, Abraham, Isaac, Jacob y otros. Pero si ellos son santos, dice, también las ramas son santas. Como fue Dios que los eligió antes de la fundación del mundo a los judíos, y la obra de Dios con esas ramas no quedará terminada hasta que ellos den el fruto espiritual que Él se ha propuesto producir en y a través de los judíos. ¿Se acuerdan que Jesucristo, leímos el domingo pasado, dijo, el reino será quitado de ustedes y será dado a otros para que produzcan frutos de Él? Esos son los gentiles que creyeron. Pero acá dice que como fue Dios que los eligió también a los judíos antes de la fundación del mundo, y la obra de Dios con esas ramas no quedará terminada hasta que ellos den el fruto espiritual que Dios se ha propuesto producir en y a través de ellos. Israel dará su fruto de nuevo. Dios lo insertará en el tronco. Aunque lo desgajó por un tiempo a algunas ramas, lo volverá a injertar. Sin embargo, el olivo silvestre, estuve viendo que es un poquito diferente al olivo natural. Dos tipos de olivo hay en Palestina. El olivo silvestre, el que no fue sembrado en ningún lugar, sino que salen en la vera del camino, cuenta con tallos más recios y robustos, su hoja es en forma oval, su tamaño es menor que el olivo natural y su fruto es bastante más pequeño. Incluso hay ejemplares que desarrollan espinas en su tronco. Es diferente al olivo natural. Pablo lo compara en Romanos 12:24 al gentil con el olivo silvestre, el que no fue plantado. Estos olivos silvestres salen acompañando a otros árboles como las encinas y los alcornoques, que son plantas también que no han sido sembradas. Entonces, lo que Pablo está escribiendo a su audiencia en Roma, que como dijimos tenía una membresía local mayoritariamente gentil, convertidos, les comunica a través de esta metáfora que así como los patriarcas judíos pertenecen a Dios por el pacto, también pertenecen a Él los descendientes de ellos. Tanto los judíos incrédulos que van a convertirse y que están incluidos en el pacto. Versículo 17 dice algo y despliega esto que leímos recién. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, le dice al gentil, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes. Dios desgajó a algunas de las ramas del olivo, judíos incrédulos, y tú, el gentil que eres olivo silvestre, que has crecido sin haberse te plantado, has sido injertado por Dios en lugar de la rama desgajada de Israel y has sido participante de la rica savia del olivo. No te jactes contra ellos, no te enorgullezcas de ellos. Jeremías dice, vuelvo a leer lo que leí hace rato, olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre, a la voz del recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó, le dice el olivo natural, se ha pronunciado contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira. ¿Por qué hizo Dios esto? Con incensar a Baal. Los judíos se volvieron idólatras, dejaron a Dios. Por eso Dios desgajó alguna de las ramas e injertó a las ramas del olivo silvestre y lo puso en lugar de las ramas naturales que son los judíos.
Esto que Dios hizo se entiende por algo que los agricultores hacen normalmente con una planta, especialmente en Palestina. Esto es lo que hizo Dios con nosotros los gentiles, para que sepamos, los que no pertenecemos a los judíos. Nos injertó en lugar de algunas ramas viejas e improductivas, judíos incrédulos, y de esa manera recuperar la productividad de ellos. Esto es lo que se hacía antes. Si había un olivo natural que no estaba produciendo y se volvía viejo, entonces lo que se hacía, se cortaba la rama de un olivo silvestre y se injertaba en lugar de las ramas del olivo natural, y este empezaba a volver de nuevo a ser productivo. Esto es lo que Dios hizo con Israel, con nosotros. Por eso nosotros somos salvos. Dios nos injertó en el plan de redención del gentil. ¿Por qué nosotros nos jactaríamos contra la raíz y la planta entera que son los judíos? No podemos. Nosotros estamos recibiendo alimento de ellos. Realmente. Nos hizo participantes de la raíz y de la rica savia. Esta rama que fue injertada, que somos nosotros, estamos recibiendo savia de la raíz. Y dice Pablo, no es que la rama alimenta a la raíz alimenta a la rama. Nosotros tenemos que orar por los judíos. Y no olvidarnos, como hacían los gentiles que estaban en Roma. Le estaban mirando a los judíos por sobre el hombro. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Esto es algo que los gentiles que hemos sido salvos por Cristo no debemos olvidarnos. Y leo, Efesios 2, 11 al 13, dice, por tanto, como estábamos antes, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, era ese llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano con mano en la carne. ¿Cómo estábamos? En aquel tiempo, acordate cuando eras inconverso, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esto estaba pasando con los gentiles conversos en Roma. ¿Por qué motivo ellos? Yo sé que es por el pecado, pero ¿por qué motivo ellos tenían que mirarle a los judíos que estaban sentados en este lugar, mirarle sobre los hombros? Es importante aclarar algunas cosas al margen de lo que estamos estudiando. Existen algunas interpretaciones diferentes respecto a esta metáfora. La iglesia, escuchen, no ha sustituido a Israel. Hemos sido unidos al árbol, a Israel, que es diferente. La iglesia de Cristo es otro pueblo. Lo que dice en Pedro, 1 Pedro 2:9. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa. Porque los judíos rechazaron el evangelio. Por eso fuimos adquiridos. Nosotros somos un pueblo, la nación adquirida por Dios, una nación santa, para llevar el evangelio a otros. La iglesia de Cristo, que está ahora funcionando en esta dispensación, está compuesta de judíos y gentiles que han aceptado al Señor Jesucristo como Salvador, con los que Dios tiene planes futuros y propósitos definidos. Pablo escribe a los Efesios en 2:14, porque Cristo es nuestra paz, que de ambos hizo un pueblo, derribando la pared intermedia de separación. Imagínense que antes, cuando iban en el templo a adorar, en el templo de Jerusalén, había una pared en donde se tenían que adorar judíos aparte y gentiles aparte, igual que en gentil pase hacia el judío, hacia el sector judío. Pero Pablo dice que Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos hizo uno. Hoy un judío puede salvarse si se arrepiente y viene a Cristo.
Y en realidad hay muchos judíos que en este tiempo, ya en la época de Pablo, creyeron. Somos uno en Cristo. Pero hay algo futuro para el Israel incrédulo, que cuando venga Cristo van a creer en Él, que significa la masa restante. Son santas. El cristianismo en general no puede existir sin reconocer su trasfondo, su historia, su vinculación con Israel. Estamos unidos a ellos. Estamos en el tronco injertados. Por eso dice Romanos 11:18, si leen en su Biblia, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, si por ahí haces, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te alimenta a ti. No te jactes contra las ramas naturales, que son los judíos. Pablo está recomendando a los gentiles a no enorgullecerse contra los judíos por haber sido injertados en el olivo bueno. Es cierto también que los judíos por mucho tiempo miraron con desprecio a los gentiles. Bueno, entonces era muy difícil para que Satanás tentara a los gentiles conversos a menospreciar a los judíos, como estaba sucediendo en la iglesia de Roma, a la cual Pablo escribe y le dice, no hagan eso. El antisemitismo es muy fuerte en este mundo. ¿Qué es el antisemitismo? Antisemita es una actitud sistemática en contra de los judíos, porque ellos son descendientes de Sem. ¿Se acuerdan? Sem, Can y Jafet. Los judíos vienen por Sem. Y la gente que odia a los judíos son llamados antisemitas. Están en contra sistemáticamente de los judíos. Mucha gente quiso exterminarlos de la tierra. No hace falta hablar de la historia. Hitler mató 6 millones de judíos en su gobierno. Y en toda la Biblia vemos que quisieron matarle. Esther cuenta de un genocidio que Amán quería hacer contra los judíos. Siempre contra los judíos. El problema del gentil es que ahora, como dije, quieren mirar desde arriba al judío y se olvidan de que la salvación viene de los judíos, que su salvación viene de los judíos, que nuestra salvación viene de los judíos. Dice Juan 4:22, cuando Jesucristo se encontró con la mujer samaritana, en una conversación le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, le dice Jesucristo a la mujer samaritana. Nosotros adoramos lo que sabemos. Y le dice, porque la salvación viene de los judíos. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. No lo dijo un comentarista cualquiera. El Señor Jesucristo. La salvación viene de los judíos. Entonces, no te creas mejor que las ramas naturales, dice Pablo a los gentiles. No te creas. Es muy posible que aún creyentes verdaderos se dejen infectar por esta antigua enfermedad espiritual que el Señor detesta con toda intensidad. Yo me acuerdo, como ilustración, de la iglesia que empecé a congregarme, en la iglesia del parque, tengo que decirlo. Estaban unos judíos mesiánicos que se convirtieron, judíos, pero de Israel. Y no sé por qué, no sé si sabía este pastor que iba a predicar y predicó justamente el tema del judío y los judíos conversos. Y ellos estaban ahí y estaba diciendo muchas cosas no muy a favor de ellos, me acuerdo perfectamente. Yo acababa de convertirme, me acuerdo bien. Como que ahora la pelota está en nuestra cancha y bueno, ustedes despreciaron. Hermano, no debemos hacer eso. Yo no sé cómo se habrán sentido los judíos mesiánicos que estaban ahí. Pero qué bueno es ver un judío en este tiempo creyente en Cristo. Creyente en Cristo. Es un judío completo, digamos.
judío que en este tiempo ya cree en su Mesías. Y que le estamos viendo, ¿verdad? Escuché de algunas personas decir que odian a los judíos y ni saben por qué. Sin fundamento. Y nosotros tenemos que defender de esas cosas al judío, hablando, inclusive evangelizando y diciéndole a este inconverso que le debemos a ellos la salvación. Es un momento para evangelizar y hablar de Cristo, totalmente. Dice Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Lo que los gentiles estaban practicando en Roma, en la iglesia de Roma. La jactancia y la soberbia es un peligro latente en todos nosotros. A pesar de que no siempre lo recordamos, las bendiciones que gozamos en Cristo hoy tienen su raíz en las promesas que Dios dio a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 3. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si tu familia hoy es bendecida en Cristo por ser salvos, le debemos a Dios. En el sentido, y también que esa promesa le dio Dios a Abraham. Y Abraham fue después, de los lomos de Abraham viene el pueblo judío. Alcanzamos esa bendición. Dice Gálatas 3 al 14. Cristo, escuchen, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Ahí está. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Somos cristianos evangélicos. Nuestra fe proviene del judío. Ellos rechazaron y esa exclusión de ellos nos produjo a nosotros inclusión. Pero Dios tiene propósito con los gentiles porque los gentiles va a utilizar y está utilizando para que ellos tengan celos y cuando venga Cristo de nuevo se conviertan la masa restante. Entonces, Pablo nos recuerda que el tronco de Israel ha dado lugar a la formación de la iglesia de Cristo. Entonces, fue Dios que injertó como rama del olivo silvestre al olivo bueno, y por eso no deberíamos jactarnos ante ellos. Y voy por el segundo enunciado. Dios volverá a injertar al buen olivo, a los judíos, al tronco, al creer en su Mesías. Dice Romanos 11:19, pues las ramas dirás, desgajadas fueron para que yo fuese injertado. Es cierto, dice Pablo, bien, pero no tiene que ver con inferioridad, no tiene que ver con alguna razón social, no tiene que ver con dignidad, no tiene que ver con dignidad o mérito que no existe ni en el judío ni en el gentil. Dijimos el domingo pasado que Dios le eligió al judío por ser el más insignificante de los pueblos y al gentil eligió por ser el más vil y el más menospreciado. En ninguno de los dos hay mérito, pero Dios escogió a los dos. De hecho, a nosotros nos injertó y el injerto y la poda no tienen nada que ver con la fe. Tiene que ver con la fe de cada uno de los grupos mejor. Fue con la fe, no con los méritos. Y por eso escribe el apóstol en el versículo 20 explicando, bien, dice él, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te orgullezcas por eso,
Y dice algo más, sino teme. Sino teme. Ellos fueron desgajados por su incredulidad, pero tú, gentil, has sido injertado por la fe en Cristo, por pura gracia y misericordia. La fe salvadora que tenemos para haber sido injertados al tronco no nos pertenece. El Señor nos regaló. Nacimos sin la fe salvadora y todos tenemos que saber eso. Y ojalá siempre lo repitamos de esta manera. No debemos ensoberbecernos por ello. Ahora, ensoberbecer, soberbio, significa soberbio, ser altivo, algo que está muy ligado a nuestro corazón pecaminoso. La soberbia está muy ligado. El ser altivo, el ser soberbio, está muy ligado. En cualquier momento sale. Y estos judíos conversos, estos gentiles conversos, han sacado eso en un momento dado. Todo lo contrario, dice Pablo. Deberíamos temer. Esta palabra temor viene de la palabra fobia. Temer. Pablo hace una advertencia a la iglesia de Corinto con estas palabras. 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y el 21 dice en el capítulo 11 de Romanos, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Esto es fuerte, muy fuerte. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Dios no perdonó la incredulidad de las ramas naturales. ¿Qué los hizo? Los desgajó. Pero Dios tampoco entonces tendrá miramientos para hacer con nosotros los gentiles lo mismo. Aunque Dios haya, escuchen esto, es muy importante. Aunque Dios haya apartado un pueblo para sí, los judíos, un pueblo elegido, y en medio de ellos se encontraban personas que no creían, Dios tuvo que cortarlos de su tronco por su incredulidad. Algo interesante dice Jeremías en aquella época cuando Israel estaba pecando, iban en el cautiverio, y le dice Jeremías lo siguiente, 25-29. Porque he aquí a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, dice Jeremías, yo comienzo a hacer mal, y vosotros seréis absueltos. No seréis absueltos, le dice al grupo que no cree, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Aunque Dios haya elegido un pueblo, en medio había gente que no creía. Esa gente fueron cortados. Pero también en el Nuevo Testamento Judas dice algo interesante. Dice Judas, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándole de Egipto 2 millones de gentes, también destruyó o después destruyó a los que no creyeron. Salieron 2 millones de judíos y mucha gente, a todos los inconversos, a los que no creyeron en Dios, a los que se volvieron idólatras, Dios los cortó. Dice Hebreos 3, 2 al 13, mirad hermanos, que no haya en ninguno, esto nos habla a nosotros, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño al pecado. ¿Qué digo con esto, hermanos? La verdadera característica de un cristiano verdadero es la perseverancia. Mucha gente no está de acuerdo en que se diga o que se diga del púlpito esto, de que
en la iglesia cristiana hay mucha gente que se congrega y que no son cristianos verdaderos. Sí puede molestar, puede caer mal, pero al creyente que se le pide que se examine, ¿qué puede perder? Tiene todo por ganar. Y si uno que está acá sentado todavía no ha podido solucionar su problema de pecado con Dios, tiene todas las de ganar. Pablo le pide a los corintios que se examinen si están en la fe. Acá dice de que si Dios no perdonó a las ramas incrédulas que estaban en el buen olivo y los desgajó y los cortó, también va a hacer con el gentil que no cree. Va a ser cortado. Tampoco nos va a perdonar a nosotros. De manera que nosotros tenemos que ver en nuestra vida si somos verdaderamente creyentes genuinos. Uno dice, pero ¿cómo uno puede saber si...? Nosotros no podemos saber nada. Los líderes ni ningún cristiano puede saber si el otro es creyente o inconverso. Nosotros no somos el Espíritu Santo. Pero en la Biblia hay características. Y ya dije una, la perseverancia. Es una característica del creyente genuino. Hay un pasaje de la Escritura que es cortito, bastante corto, pero es muy claro, donde Jesucristo en Juan dice lo siguiente, Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. No hay mucho que decir en este pasaje. Pregúntate si son características tuyas, personales. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. Dios te conoce por tu nombre y vos le seguís a Él. Y vuelvo a decir, no existe creyentes de 5 años, de 10 años. Cuando yo era chico me iba a la iglesia, escuché una vez la voz de Cristo cuando cuando era niño, donde se hacía la hora feliz. Y ahora no me voy más. Me siguen, perseveran. El tercer corazón en la parábola del sembrador dice que esa semilla fue sembrada en pedregales. Cuando la semilla germinó, apareció la plantita, buscó raíz y no encontró. Estos creyentes que son de poca duración, salió el sol y lo quemó. En el momento le reciben con gozo la palabra, pero cuando vienen los problemas y viene la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan y ya no vienen más, no están más. La Biblia es clara. Y acá dice, tampoco a ti te perdonará. Muchos judíos que fueron desgajados, fueron para otro lado, también lo hará con el gentil. En el 22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Y es porque es Dios, puede hacer las dos cosas. Él es Dios. Es bondadoso y severo. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, te dice el gentil, para contigo, si permanece en esa bondad. Pues de otra manera, acá es claro, tú también serás cortado. Esta palabra mira viene de prestar atención. Presta atención a esto, dice Pablo. Presta atención. La sabiduría de Dios con lo que pecaron de incredulidad cayeron en el tiempo pasado. La palabra severidad es muy importante. Es apotomía, que significa cortar del todo con rapidez. Y pensar en las ramas que fueron desgajadas. Pero también se relaciona con el término con el que termina el versículo, que es la palabra cortado, porque la palabra cortado, ecopto, significa cortar, podar o eliminar.
Si ustedes se acuerdan, uno de los pecados que Israel cometió fue el de la idolatría. ¿Se acuerdan? En todo su camino, idólatras. Ya estando en el desierto, estando en la tierra prometida, idólatras. Dios los cortó. ¿Qué es un idólatra? Una persona una imagen que tiene santo y le prende vela. No tanto así también, hermano, en este tiempo. Ya, yo creo que el evangélico no hace eso. Pero pensemos en nosotros mismos. Si tenés un ídolo, ese ídolo ocupa el lugar de Dios. Yo no sé cuál es tu ídolo, pero Calvino dijo que el corazón del hombre es una máquina, es una fábrica para hacer ídolos. Pues yo no tengo santos, no tengo imágenes, no. Mira tu corazón, hermano. Miremos nuestros corazones y veamos qué lugar ocupa el lugar de Dios. Y vos podés decir que no sos un idólatra, pero si no le tenés en primer lugar a Dios, sos un idólatra. Y la Biblia dice que Dios es un Dios celoso. Tal vez vos sos tu mismo ídolo. Te venderás a vos mismo. Me acuerdo hace poco dijo un predicador, y es fuerte lo que dijo. Hay personas que se pasan mirándose el ombligo todos los días. O cree que de su patio se inventó el mundo. Y así vivimos. Dios cortó a un pueblo idólatra. Lo que más probablemente a Dios le irrita es la idolatría. Que vos le tengas en segundo lugar a Dios en tu vida. Pablo desea ahora, en este tiempo presente, que prestemos atención a la bondad del Señor. Fue bueno para con nosotros. No hiciste nada para venir a Cristo. Él te arrastró hacia Él. Si permaneces en esa bondad, dice el pasaje. Si, no sé si leen, si permaneces en esa bondad. Este adverbio si es condicional. Hay condición. De otra manera, lo que quiere decir que si no permanecemos en Cristo o en esa bondad, también seremos cortados. Hace poco hablé con una persona que me llamó un miércoles antes y vino en la iglesia, estábamos poquitos y no creí que iba a venir. Vino, pasó y hablamos y me explicó un poco su situación. Hace 12 años que dejó la iglesia. En este tiempo toqué fondo, me dicen. Toqué fondo. ¿Y por qué? Bueno, me dijo, tengo una chica, la embaracé, tengo un hijo de 5 años, no vivo con ellos, pero le atiendo a la criatura. Hoy tengo una novia, me volví a dejar y estoy hecho pedazos. Y algo que me llamó la atención, me dijo, no me quiero ir al infierno. Y le dije, qué bueno que tenés ese temor. Entonces volvé, le dije. Si sos creyente vas a volver. Teme. Teme. Algo que dijo Eduardo en domingos anteriores. No juegues con la gracia de Dios. No juegues con el regalo de salvación que Dios te dio. ¿Quién sos? ¿Quiénes somos? Para tener muy a la liviana la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Esto dijo Jesucristo a los discípulos, a los judíos. Escuchen, Jesucristo está predicando a los judíos y en Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. No le dijo a los que no creyeron en Él. Dice la Biblia, a los que habían creído en Él. A los creyentes le dijo Jesucristo, escuchen, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿por qué esta persona nos dice a nosotros, por qué siempre ustedes dicen esto del púlpito?
para ver si en la iglesia hay creyentes inconversos. Jesucristo dijo, escuchen, voy a leer de nuevo, Juan 8:31, para los que están anotando. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, lo que dijeron, Señor, creo en vos. A ellos le dijo lo siguiente, característica del creyente verdadero. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, o conmigo, o me siguen, dice la Biblia, entonces son mis discípulos. O si no, no sos. Es tajante. Colosenses 1:22-23 dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de él. Si en verdad, es la palabra, permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio. Yo creo que el que está firme no se mueve, ¿verdad? Y las dos cosas dice. Primero, que permanezcan firmes y que no se muevan de la esperanza del evangelio. Que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Un último pasaje. Dice Juan, el apóstol, con quien para él es negro o blanco, no tiene parte intermedia. Él dice, 1 Juan 2:19, esto dijo por los falsos maestros, salieron de nosotros. Ni tan solo dice por creyentes, por maestros falsos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estos falsos maestros salieron de la iglesia y están haciendo cualquier cosa. No es que fueron a otra iglesia, están en el mundo haciendo cualquier otra cosa. No permanecieron. Y Pablo dice en el capítulo 11:23, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, o sea, si empiezan a creer los judíos, serán injertados. Ahí está la cosa futura. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. En la Nueva Versión Internacional, este pasaje dice, y si ellos dejan de ser incrédulos o creen, los judíos, serán injertados de nuevo, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Y aún ellos, cuando dejen de ser incrédulos, cuando llegasen a creer en el Mesías, el Señor Jesucristo los volverá a injertar. Porque Dios es poderoso. Esto va a ocurrir en el futuro. Es la masa restante. Son las ramas. Y dice Zacarías 12:10 de esto, ya viendo el futuro en visión, dice Zacarías, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y escuchen lo que dice, y mirarán a mí, dice, en vivo, a quienes traspasaron. Ellos le van a ver a su Mesías, a quienes traspasaron. Y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto va a ocurrir con los judíos. Ellos van a ver a quienes traspasaron. Porque Él va a bajar del cielo y va a morar en Jerusalén. Dios lo volverá a injertar al buen olivo, de donde eran antes, porque Dios es poderoso. Y Él dice, para el remate final, en el 11:24, le dice al gentil, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, del que sale por ahí nomás, ni del que fue sembrado, un gentil que fue puesto a la rama del buen olivo, y con tu naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos
que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. ¿Cuánto más? Si los gentiles, siendo ramas silvestres, nosotros fuimos injertados en el olivo verdadero, ¿cuánto más los israelitas? Que aunque fueron desgajados por un tiempo, podrán volver a ser injertados. Y para concluir esto, el comentarista o el pastor John MacArthur dice algo muy importante, concluyendo esta parte. Él dice, el destino de Israel será revertido. Su retorno al Señor no solo es posible, sino que es cierto. Para ser verdadero en su propia promesa, es imposible que su pueblo continúe en la incredulidad. Y en Romanos 11, 26 y 27 dice lo siguiente: como está escrito, vendrá de Sión el libertador, Jesucristo, que apartará de Jacob, Israel, la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados, especialmente el de incredulidad. Hermanos, el título de nuestro sermón los 2 domingos tenía el soberano propósito de Dios en la salvación de judíos y gentiles. Quería resaltar lo que hemos visto y lo que hemos estudiado estos 2 domingos. Uno de los tributos de Dios, haciendo un poco de teología, es, pudiendo haber más en el sermón, y sabemos que también el atributo de soberano también está presente en los 2 sermones. Pero lo que más resalta es la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable en sus promesas. Una vez que ha prometido algo, no es infiel a esa promesa. En ningún modo no nos parece a nosotros. Nosotros en una semana podemos cambiar muchas veces. Pero Dios es inmutable. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Oramos. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana. En tu palabra tenemos gran consuelo. Y lo más importante es saber nuestro destino futuro, contigo, Señor. Pero también acá hemos estudiado esta mañana que nos acordemos de los judíos de quien proviene nuestra salvación, que por un tiempo están desgajados del tronco. Ellos son las ramas naturales y nosotros olivos silvestres. De ahí fuimos desgajados para unirnos al tronco natural y recibimos la savia de ahí, la salvación. Por eso te agradecemos. No lo merecíamos esta gracia, mas tú por gracia nos has dado. Te agradecemos, Señor, por todo, por tu amor, esta hermosa mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.